Muchísimas gracias a todos, a todas. Buenos días, ya casi buenas tardes. Agradecimiento al señor Alfonso, al padre Eduardo, a los cardenales Pierre y Suarezinda, al señor Nuncio, a todos los participantes, tanto los que siguieron las distintas plataformas como quienes saludaron, compartieron aquí en la transmisión su lectura desde un ángulo de la encíclica, también quienes están atrás de la transmisión, quienes la hacen posible. El recorrido ha sido diverso, aquí sí se puede usar también la palabra magnífico. No voy a pretender como tal una síntesis, sino más bien una recapitulación agradecida en lo que hemos vivido en esta mañana. En primer lugar, el señor Nuncio nos recordó que el hilo conductor no es el detalle, entrar en detalle a la tecnología digital, sino la grandeza del ser humano, que la intención del documento es responder a la crisis antropológica y que lo hace desde el ángulo muy preciso de mostrarnos el alcance y la fecundidad de la doctrina social de la Iglesia en esta su fidelidad dinámica, en que no basta pues reconocerla, conocerla, repetirla, sino estar constantemente a partir de justo quienes tienen esta tarea de enseñar, el ir puliendo las distintas condiciones en las que se aplica y se amplía. También hizo una referencia que encuentro valiosísima a la complejidad con múltiples causas y efectos. Esta invitación a leer la realidad no lineal, no simple, que seguro nos lleva a errores, sino incluso compartir la perplejidad de la complejidad, pero resolverla con la humildad del diálogo sincero, ¿no? No es una proclama, o no solo es una proclama la encíclica, sino es fundamentalmente una invitación a la reflexión y a la acción. Giovanni destacó en su reflexión el punto de un concepto de historia, una filosofía de la historia que nos orienta hacia un proceso que de ninguna manera es impersonal, que de ninguna manera es fatal, sino que nos muestra a las personas, a las comunidades y a la propia iglesia con su capacidad de dar forma a su propio tiempo. También cómo hay una invitación a una teología, por así decirlo, de la historia cristocéntrica, comunitaria, y nos dejó con un gran regalo en esta recomendación de desacelerar para reconocer. No nos está pidiendo Giovanni en su reflexión detenernos, sino desacelerar para reconocer, no pasar rápido y de lado sobre los temas fundamentales. Virginia hizo un recorrido muy ordenado y nos hizo ver cómo desde el título nos lleva al Magnificat, nos hace este arco en el que la magnífica humanidad también se conecta con este magnificar, reconocer, alabar, que viene al Señor de la historia, que está como núcleo del Magnificat. Los dos amores que nos explicó San Agustín, ¿no? Incluso reconociendo como el Papa no niega la cruz de su parroquia, cómo ubica la doctrina social de la Iglesia en toda su continuidad. Nos invita también Virginia a no perdernos en la narrativa con respecto de lo humano. Esta idea de que lo que va más allá de lo humano es la virtud, no los dispositivos o un programa. También da un asomo a una teología de la libertad, ¿no? Cómo ocurre la decisión, y finalmente nos dejó con ese tremendo regalo que hace el Papa en el número 244, la mirada de María y de las mujeres desde abajo, una mirada que frecuentemente
ha quedado oscurecida o hecha de lado y sin embargo es absolutamente crucial en la comprensión de la historia. Felipe como periodista nos volvió a llevar a la inquietud sobre la verdad, la realidad, la verosimilitud y sobre todo pues no minimizar cómo está hoy tan extendida con las nuevas. La invitación que nos hace no a un perfeccionamiento utilitario, sino a la ternura, que me parece eh, un recordatorio, digamos, de todo el magisterio de Papa Francisco y cómo continúa en el Papa León, eh, que no parece tan popular y sin embargo tiene un valor profundísimo de la ternura. Ahí nos lo encargo a todos como algo para profundizar y por supuesto este llamado a no caer en entusiasmos ingenuos ni en temores fatalistas. El señor cardenal Pierre destacó la disyuntiva no solo moral, sino estructural, o la clausura en el orgullo o la apertura en la comunión. Nos llevó a pensar junto con el Papa León como un humanismo que elimina a Dios en la patología de la autodivinización no solo es un error teológico o antropológico teórico, sino elimina al otro como otro y tiene consecuencias históricas, sociales y políticas muy graves. León XIV retoma la enseñanza de Papa Francisco sobre la cultura del descarte y cómo nos puede ir llevando a adquirir criterios que son contrarios a la revelación y que tanto la creación como las personas pueden en este momento de la historia fácilmente verse como objetos de dominio. Entonces, la importancia de atenerse a la verdad que somos para poder florecer, ¿no? Una frase que me parece digna de estar constantemente recordando. El padre Benítez subrayó la sensibilidad histórica en el presente que tiene la encíclica tanto en el examen de conciencia que se hace para la propia iglesia, tanto como en la respuesta ante todo esto que pretenden ser nuevos dogmas. Eh, Creo que un gran aporte del padre Benítez es cómo destacó la subsidiariedad en el sentido de la responsabilidad que tienen no solo los grandes, no imaginarnos que esto lo van a resolver del todo y por todo los gobiernos, las leyes, el cambio en las grandes empresas, sino la responsabilidad también de los pequeños, la responsabilidad que tenemos todas y todos en lo cotidiano. En el diálogo Giovanni preguntó sobre la importancia, cómo hacer para no excluir a las personas de diversos orígenes y convicciones, y el cardenal Pierre ayudó a recordarnos la ideologización que ya se ha hecho cotidiana, por ejemplo, en el ambiente en el que él estuvo de la cultura y la discusión pública en Estados Unidos, pero que está en todo el mundo, cómo se vuelve autorreferente y recordar cómo auténticamente nos encontramos en la diferencia. El ingeniero Tamés nos recordó que la doctrina social de la Iglesia y nos mostró que es tradición viva, no una pieza de museo, y cómo el cambio tecnológico en toda época o lo entendemos como bien común o decae en instrumento de dominio, la importancia que tiene desde el espacio empresarial, social, el diálogo público, contribuir al debate y valorar el trabajo humano. Emil se regresó a la reflexión del cambio de época, no estamos solo en una época de cambios, estamos en un cambio de época, como enseñó el Papa Francisco, y con todos los cambios de estructura tecnológica vienen cosas nuevas, ¿no? Las cosas nuevas de hoy están se expresan en estas tecnologías
y también hacía agudamente la observación de que hay un peligro de cambio en el lenguaje mismo, y decía, no en el idioma, sino en el lenguaje mismo. Es decir, que en aquello que permanece continuo en los cambios puede haber una apropiación inadecuada de la capacidad del lenguaje. Destaca que la encíclica nos pide una elección decisiva hacia dónde vamos y que eso no está definido desde arriba y desde afuera, sino que invita el Papa, y Emil se lo recuerda, al discernimiento comunitario. También algo muy valioso es cómo en el Papa, en la visión de Milce que lo subraya, fija el texto de contenidos de la doctrina social que corren el riesgo de volverse solo lugares comunes, como justicia social o como bien común, que requieren de ser referidos a la realidad de una forma muy auténtica. El cardenal Suárez Inda nos llevó a mirar la encíclica desde la espiritualidad, a levantar los ojos. eh, Destacó como en la encíclica se cita constantemente a Gaudium et Spes, eh, y justo este llamado a no tener una visión angelista que nos distrae del compromiso, que puede llevarnos a una separación de fe y vida o a la mera pragmática, sino la lógica de la encarnación. eh, y esta figura que usa Papa León del arquitecto sabio que está bien conectado con el mundo. Por supuesto, el papel que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu que nos hace testigos del crucificado y el resucitado en cada época. No tuvimos al padre Ramón aquí inmediatamente con nosotros, pero sí lo tuvimos porque atendió a la realidad del presente. Felipe hizo esta observación de que espera que Magnifica Humanitas sea la rerum novarum de nuestra época, en el sentido de que sea profundamente estudiada, retomada, reiterando que no sea el enfoque ni catastrofista ni ingenuo. Y bueno, finalmente ya me queda muy poco para sumar, pero una cosa que quiero destacar es la riqueza del texto mismo, ¿no? Nos vamos a encontrar a María Montessori, a San Oscar Romero, al venerable Santuán, al Señor de los Anillos y la lista de Schindler, eh, y en todo caso, la importancia de reconocer que el reto es cotidiano. Como laico, sí quiero subrayar cómo cada mañana desde el procesador de texto, cuando abro la computadora, hay una dinámica que no es personal y que no es en ese sentido. Aquí también el Papa nos recuerda la analogía muy tensa y estirando mucho la cuerda, como lo marcó Antiquet Nova, que le llamamos inteligencia a algo que no tiene corporeidad, que no tiene emociones, que no tiene propiamente experiencia, pero hay ya un llamado, no que yo la busco, sino ya instituirme para pensar en lo que escribo en WhatsApp, para responder, la ilusión de esto que se llama agéntico, que hay que regresar a eso. Y concluyo solamente con esto. El número 209 nos advierte con mucha agudeza el Papa, que no es solo algo de lo que se use para el bien. Hay una responsabilidad en su estructura misma, en su operación interna. No podemos hacer deliberación por descarga o subrogar la mente, hacer que nuestra conciencia funcione como algoritmo. Y eso es un reto que vale la pena abordar con mucha esperanza, pero con mucha profundidad.